Otros dos. Tecate, amén. Así que yo estaba bendiciendo ahí abriendo puertas y Dios nos ha dado un plan ahí para entrenar por medio de una escuela que nos dio la forma el Señor. Entrenar evangelistas. Quién sabe si aquí hay algunos que tienen llamado como evangelistas. Y no nomás evangelistas varones, también hay mujeres evangelistas. Y también tiene que haber jóvenes evangelistas para los jóvenes. Amén. Y ahí Dios nos está bendiciendo y ese plan hace años que lo tenemos, ¿verdad? Hablamos hace años con el pastor. Pero Dios tiene su tiempo, ¿no? Cuando Dios nos comisiona para hacer algo para Él, nosotros no podemos abandonar en el camino lo que nos dijo que hiciéramos. No importa que se vea o no se vea, hay que seguir en la misma línea. No soltar, porque de eso nos va a pedir cuenta. Amén. Y uno quiere esconder el pañuelo, el talento en un pañuelo. Amén. ¿Cuántos quieren esconder la unción? ¿Sabe qué? Vamos a imaginarnos que aquí está la cueva donde se metió Elías. Elías se metió con miedo en la cueva, amén. Por la amenaza de una mujer. Se metió en la cueva. Pero se metió con toda la unción. Había hecho grandes milagros, maravillas y prodigios Dios por mano de él. Pero ahora Elías estaba dentro de la cueva, queriendo cuidar su vida. Amén. La vida es importante, pero es más importante ponerla en línea por Jesucristo. Porque si nos escondemos por causa del miedo y no salimos afuera por causa de Jesucristo, entonces estamos perdiendo el tiempo de la vida. Amén. Y estaba dentro de la cueva Elías, con toda ilusión ahí adentro. Voy a imaginarme que ellos son Elías, todos ellos. Si no quieren la unción, dénmela, la que está en ustedes. Yo sí la quiero. Y yo sí quiero hacer algo fuera de la cueva. ¿Quieren hacer algo fuera de la cueva? Este ministerio de alabanza está en bendición. Amén. Pueden hacer algo fuera de la cueva. Amén. Pero no van a hacer algo en desorden. Háganlo en orden. Pero si no quieren la unción, antes de que me vaya, denme. Yo me la llevo. Y quédese con el miedo. El miedo yo no lo quiero. Duré muchos años echando fuera los miedos míos para andar adoptando miedos ajenos. Yo no adopto miedos ajenos. Si haces esto te puede pasar esto. No, a mí no me pegue eso. A mí no me anden pegando su miedo. Quédese con él. Yo eché fuera los míos, ¿cómo voy a andar recogiendo los de otros? El Señor reprenda al diablo. Amén. Yo sé que ustedes van a salir de la cueva con la unción. Un coro más de alabanza, amén, porque no crea que lo que dijimos al principio era para que usted se pusiera triste. No, es que llevarnos a la realidad. La realidad de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, amén. Hay muchas vidas en esas condiciones como lo que le dije hace rato. Y hay otras cosas que pasan, pero ahora en la iglesia, que es lo que viene en la segunda parte. Amén. Un coro más de alabanza, de gozo, amén. Unos coritos de esos avivados de los antiguos, bro. ¿Cuál te sabes? Amén. No sé si sabes. No, ahí viene la paloma. Tú métele, brother. Como tú, no lo hay, no lo hay. ¿Sabe usted qué es lo que hace brillar los testimonios? Lo que hace brillar el testimonio de cada uno es la unción. La unción le da brillo. Y cuando la unción le da brillo a tu testimonio, los que te oyen te creen. Por más duros que estén de corazón, los que te oyen te creen. Porque es el poder que tiene la unción. Penetra.
lo más endurecido. Un profeta que la tenía hasta los huesos. ¿Hasta dónde quieres tú la unción? Hasta los huesos. Bueno, ya hasta cuando se murió todavía estaba la unción en los huesos. Le tiraron un muerto encima y el muerto revivió. Amén. El muerto revivió. Gloria a Dios. De ese tipo de unción quiero yo. De la que trae vida a los muertos. Y esa unción la da Jesús. Amén. Vamos a la palabra de Dios, hermanos. Al Evangelio de San Lucas. Capítulo 15. Versículo 17 en adelante. Evangelio según San Lucas. Capítulo 15, versículo 17 en adelante. ¿Lo tienen? Quédese de pie o siéntese como sea. El Espíritu Santo agarró a 120 sentados, así que no es necesario que esté de pie. Amén. A los 120 estaban sentados y a los 120 los llenó el Señor. ¿Sabe usted por qué estuvieron tanto tiempo así? ¿Cuánto tiempo pasó desde que Jesús se despidió de ellos y se fueron al aposento alto? ¿Cuánto tiempo pasó? Se les apareció durante 40 días. Él llegó el día de Pentecostés, ¿verdad? El día de Pentecostés fue el bautismo. Pentecostés significa 50 días después de la Pascua. La Pascua fueron 3 días de Jesús en la tumba, el cuerpo, ¿no? Fueron 3 días. ¿Sí, no? ¿Por qué duda? Fueron 3 días, van 3 días. Se les apareció durante 40 días. 40 más 3. Entonces, de cuando se despidió de ellos al día de Pentecostés, ¿cuánto faltaba? 7 días. Una semana. Una semana después, amén. Gloria al Señor. ¿Y se acuerdan del mensaje de la paloma? ¿Cada cuánto lo mandaba Noé? Cada 7 días. Amén. Bueno, vamos a la palabra de Dios en San Lucas capítulo 15, versículo 17 en adelante. Estamos hablando obviamente del hijo pródigo, amén. Pero vamos a ver lo que dice aquí la escritura. Y volviendo en sí, reaccionando, entrando en sus cabales, en pleno uso de razón, en sus facultades mentales, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo. ¿Dónde está el trono de Dios? He pecado contra el cielo y contra ti. Eso se llama arrepentimiento. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Tu misericordia es mejor que la vida. Y fue movido a misericordia. Y corrió. ¿Quién corrió? El padre. Y corrió y se echó sobre su cuello. No sé si usted ha recibido un abrazo de ese tipo. Se siente diferente. Amén. Se siente como un aprecio muy profundo. ¿Y sabe usted que los abrazos producen una sensación de bienestar? ¿Sabe usted eso? Que el cerebro secreta una sustancia de bienestar con un abrazo. Amén.
Ahora, si Dios le da un abrazo, ¿usted qué le sentiría? Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, ignorando las palabras que dijo, dice la palabra de Dios que Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles a los hombres en cuenta los pecados. Amén. Pero el padre dijo a su... ¿Cómo dice? He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos. ¿A quiénes? ¿Qué son ustedes? Sacad el mejor vestido y vestirle. Sacar el mejor vestido y vestirle. La iglesia a veces no hace eso, pero a la iglesia se le ha concedido vestirse de lino fino. Y dice la escritura en Apocalipsis: y el lino fino es las acciones justas de los santos. Sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano. ¿Dónde se pone el anillo? ¿En qué dedo? ¿En qué dedo se pone el anillo? En el dedo anular, ¿verdad? ¿Sabe usted que los 5 dedos de la mano representan los 5 ministerios grandes para la iglesia? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Pero solamente uno de esos dedos tiene un anillo. El que representa el pastor. En el dedo anular. Amén. Poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, porque hasta descalzo venía. Venía como indigente, pues, para que me entiendan. Y traer el becerro gordo, el mejor, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino ese tu hijo que ha consumido tus bienes, con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta. Y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Ser un hijo pródigo es una sensación muy triste. Se siente muy miserable. Habiendo estado en una atmósfera de gran bendición, con promesas
de una herencia, no temporal nada más, sino eterna. Y apartarse de eso, por cualquiera que sea la razón, hace a las personas sentirse miserables. Sea justificada la causa o no, lo que se siente es muy feo. Una vergüenza terrible. Una sensación de pérdida inigualable, incomparable. Habiendo sabido que tienes de parte de Dios todo para ti y lo cambies por los afanes de esta vida, por las cosas que la gente del mundo busca. Y el mismo Cristo dijo: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes materiales que posee. Pero somos programados por el sistema humano, la forma de pensar humana, de hacernos de la mayor cantidad de bienes materiales. Porque el mundo así piensa. Y muchas veces, ya convertidos en Cristo, traemos esa programación de propósitos y formas de pensar a la vida con Cristo. Y venimos pensando que aquí, con el Señor, va a ser lo mismo que es en el mundo. Y nos equivocamos. Porque la Escritura dice: en esta vida en la que vivimos, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Pero muchas veces nuestra forma de pensar es: buscamos primeramente las cosas que tienen que ser añadidas, y el reino de Dios lo ponemos en segundo lugar. Y en la oración de Padre Nuestro, ¿qué dice la Escritura? Y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Pero nosotros lo ponemos al revés: que se haga en el cielo como se hace aquí en la tierra. Por la forma de pensar que traemos del mundo. Y no falta que burro aparezca por ahí, que empieza a cargar el mensaje del evangelio de la prosperidad, buscando otros burros. ¿Alaban? Aleluya. ¿Y cómo hizo daño eso del evangelio de la prosperidad? Y agarran un cabezón del mundo con un sistema de metodología mental, y que venga y hasta dan conferencias en las iglesias, y los agarran espíritus de error, y ahí anda la gente buscando cómo hacer dinero. Y la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, fueron traspasados de muchos dolores. Miren, no fueron traspasados en la cruz, fueron traspasados de muchos dolores por buscar la feria. Y hay necesidad de las cosas. Necesitamos cosas para vivir, ¿verdad? Yo le dije que esto tenía otra etapa. Cuando aquel joven del que le estaba hablando hace rato tuvo aquella experiencia, necesitaba que alguien le explicara lo que le había pasado. Y ese joven lo que hizo, 5 días después de la experiencia, porque estaba esperando la cruda, ya sabía cómo se sentía. Más o menos a esta hora me siento bien, pero ya para este momento, ¡pum!, me pega. Sabía. Pero ese día de esa experiencia con Cristo,
La cruda no llegó a la hora acostumbrada. Y pasaron las horas y no llegó en toda la tarde. Pasó un día. Al siguiente día este joven fue con sus amigos, pero estaba en su juicio, hasta ellos lo miraban raro. Hubo un juego de fútbol, no jugó él, pero después del partido se iban a ir a una casa porque estaba un juego de las ligas mayores y pues había que juntarse ahí para tomar. Bueno, ahí va este joven entre ellos, hasta compró un 24. Porque él pensaba que podía sentarse entre los demás. Y la experiencia tenida el día anterior, todavía no le había caído bien el 20. Se sentó entre ellos, pero ya no pertenecía a él. Y empezaron a agarrar todos sus botes de cerveza para ver el juego de béisbol. Y él se sintió fuera del lugar. Y le dijo a otro amigo, ¿sabes qué? Dame el raite al apartamento donde estoy. No me siento bien aquí, no quiero estar aquí. Su amigo se extrañó, era su amigo del alma, como ese tipo de amistad bien fraternal, entre amigos. No sé si usted tiene un amigo que sea de ese tipo, usted, que, como un hermano, además dice la escritura, que amigo hay más unido que un hermano. A ese grado de amistad. Se extrañó, me miró, me dio raite. Yo me metí al departamento donde estaba, separado, y me agarré un Nuevo Testamento y lo empecé a leer. Me quedé toda la tarde del domingo. El siguiente día, el lunes, a trabajar. Llego al trabajo y todos me miran en mi juicio. Todas las compañeras de trabajo dicen, ¿no viste quién es? Anda muy bien, no se anda cayendo ni nada. Se me quedan viendo durante 3 días. ¿Qué te pasó? ¿Por qué no tomas? ¿Por qué no vas al refrigerador ya? ¿Por qué no agarras nada? Me dejó el Señor en mi juicio como estoy hasta este día. Ni una sensación en 5 días me llegaba. Entonces yo tengo que hablar con alguien sobre esto. Y por primera vez fui a una iglesia cristiana. Y llego a la iglesia, toco la puerta en la iglesia y parece que el hermano estaba atrás de la puerta. Abrió inmediatamente, una iglesia grandísima, y donde toqué ahí abrió la puerta. No había nadie más que él. Y le empiezo a narrar a él mi experiencia. Le dije, ¿sabes qué? Quiero hablar con el ministro aquí, o el pastor, no sé. Dice, él no está ahorita, pero yo soy su asistente. ¿Qué pasó? Te quiero contar algo que me sucedió. Dijo, ven para acá, para el templo, y nos sentamos en una banca. Y le empecé a decir a él la experiencia que viví yo 5 días antes. Pero él, yo lo miraba que casi quería brincar de la banca, y yo no entendía por qué tenía esa reacción él. Yo no entendía, porque lo que yo estaba diciéndolo como me sucedió. Pero yo nunca había leído la Biblia, ni siquiera sabía que era del corte de lo que narran las escrituras. Él sí sabía, yo no. Se lo estaba diciendo, casi brinca. Me dice, ¿ya recibiste a Jesucristo como tu Salvador personal? Pues yo no sé ni cómo se hace eso. Alabado Dios. Me dijo, vamos al altar. Gracias. Y ahí me arrodillé y entregué mi vida a Jesucristo. Aleluya. ¿Cuándo nací de nuevo? ¿En ese momento? ¿O en la experiencia? ¿Cuándo nací de nuevo? ¿Cuándo fui engendrado por Dios? ¿Cuándo fuiste engendrado por Dios? O cuando te dijeron acepta al Señor. ¿Cuándo fue cuando naciste? ¿Te acuerdas que te está diciendo el nombre Jesús de Nazaret? ¿Cuándo naciste de nuevo? ¿Lo sabes? ¿Sabes cuándo naciste de nuevo? No cuando hiciste la oración. ¿Cuándo naciste de nuevo? ¿Cuándo fue? Es lo mismo que si te quisiera recordar el momento cuando físicamente naciste en este mundo. Estás aquí, es obvio que naciste, pero no te acuerdas. Y tú estabas ahí cuando tú naciste, ¿o no estabas ahí?
¿Cuándo nacimos de nuevo? Bueno, hice la oración con él. Y me dice el hermano, eso fue como a las 4 de la tarde. A las 7 tenemos servicio, vente. A las 7. Y como yo no entendía lo que era aceptar al Señor, en el llamado de la noche volví a pasar para volver a aceptar al Señor. O sea que me salvé 2 veces. En el mismo día, en 3 horas. Aleluya. Lo volví a aceptar. Y me acuerdo que estaba en el altar. Y cuando estaba en el altar estaba otro que pasó también a aceptar al Señor. Era un cubano, porque yo supe que era cubano. Ahí en el altar, aquí se oyen unas cosas que allá no se oyen. Amén. ¿Sabe usted si usted quiere saber cómo piensa o cómo siente una persona contra usted? ¿Sabe cómo? Para que usted sepa. Dile, a ver, brother, ora por mí. Ahí vas a saber. Si te odia, no va a poder decirlo. Amén. Ahí le cambian lo que siente. Ora por mí en la oración, a ver, Señor, ¿qué te está diciendo? Si dice cosas contrarias a como siente, está echando una mentira para el cielo. Y no le queda otra más que orar por tu bien. Le hace manita de coche, en otras palabras. Amén. Si es que hay espiritualmente manita de coche. ¿Se entiende? ¿En qué estaba? ¿De qué estaba hablando? La experiencia. Cuando nacimos de nuevo. Y empecé en la iglesia esa. Y tú sabes, cuando llegas nuevo a una iglesia donde había como 800 hermanos ahí, muy dados al evangelismo, pero yo a ninguno lo miré en mi necesidad. Alaba. Sí, porque hay muchas iglesias que hablan mucho de evangelismo, pero no los ves ahí afuera. Padre, y salva las almas, salva, le dicen al Señor, salva las almas, y el Señor de arriba, pues sal a predicarles. Amén. Y luego uno dice, Señor, yo hago como que te sirvo, Señor. Y el Señor dice, yo hago como que te bendigo. Amén. Alaba, porque Dios no puede ser burlado. Él prende a los sabios en la astucia de ellos, dice la Escritura. Y seguí yendo a la iglesia y me asignaron uno ahí. Entonces es un hermano ya con más preparación. Me lo asignaron. Y él te va a discipular. ¿Qué es eso de discipular? Yo no sé, nunca he andado en esta cosa. Me empieza supuestamente a enseñar. Pero lo que yo no notaba es que aquella experiencia con Cristo había hecho algo en mí que yo no sabía ni cómo medirlo, ni cómo entenderlo, ni cómo calcularlo, ni cómo figurarlo. Pero entendía los pasajes de la Escritura a profundidad. Entonces los que me querían enseñar como alguien, obviamente que es ignorante completamente en todo. Pero ¿cómo tú puedes hablar algo que nunca has leído? ¿Y cómo se puede ir como si lo entendieras? Claro, es obvio pensar. Me estás echando mentiras. Tú ya conocías el Evangelio. Porque nomás de esa forma tú puedes entenderle como le entiendes. Y así me decían, y yo, bueno. El que me estaba discipulando me dijo, tú tienes el diablo. Porque dices que nunca lees la Biblia y le entiendes. Cuando él me dijo esas palabras, dentro de mí oí una voz que me dijo, si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Algo que yo ni había leído, pero me hablaba interiormente el Señor. Entonces me estaba cuidando de una forma que ahorita yo digo, gloria a Dios, qué privilegio, pero en ese tiempo yo no sabía nada de esto. Y empieza poco a poco una apatía en vez de simpatía. Tú sabes, hay unos hermanos que tienen simpatía por ti, pero a veces como que tienen apatía, ¿verdad? Yo sé que aquí no hay. Allá en la Betel hay 2 o 3 de esos carnales. Aquí no. Allá en la Betel sí. Amén.
Oye, y esos hermanos que viven en ese tipo de pensamiento, si suena la trompeta, ¿cuál de los dos se queda? ¿O se quedan los dos? Hay unas mujeres que molestan una a otra. Y el Señor lo dijo en la Escritura, dice, estarán dos mujeres moliendo. Pues qué novedad. La una será tomada y la otra será dejada. ¿Cuál de las hermanas que está aquí quiere estar moliendo cuando venga el Señor? Alaba. ¿Él lo dice o no lo dice la Biblia? Ah, bueno, entonces no estoy diciendo algo que no está ahí. Dígale a la que está enseguida, hermana, no estés moliendo cuando venga el Señor. Amén. Ahora, ¿cuál se va a llevar? Porque dice la una será tomada, la otra será dejada, pero no dice que la que está moliendo es la que se va a llevar, ¿verdad? Amén. Seguimos. Entonces, no, ya no voy a seguir con eso, porque una vez el ángel de Jehová me amonestó allá en la Betel. Estaba saliendo con muchos chistecitos en una predicación, muchos chistecitos haciendo reír los hermanos allá de arriba. Y de allá detrás de la esquina salió el ángel del Señor y me tocó en el hombro. Tóquese así, verá que aquí no se siente más que la carne y el hueso. Así como se siente, así sentí yo. Me hizo 2 veces así y me dijo en el oído, ya predica el mensaje. Me salió de atrás. Así que no ande de chistosito. Amén. Amén. Entonces, me empiezan a discipular. Y yo, pues queriéndome dejar de discipular. Yo no quería ser un problema para los hermanos líderes ahí en la iglesia. Pero se enojaban. Y a veces nos íbamos a orar por la mañana en un lugar en la iglesia, y saliendo de la iglesia nos íbamos a un restaurante donde vendían jaqueques. Usted se podía comer la cantidad que pudiera comerse por $1.25 allá en el centro, aquí en California. Y pues nosotros llegamos ahí después del servicio, era barato, y café, plática. Y ahí en la plática pues, se juntaban muchos hermanos a oír los testimonios que estábamos hablando ahí. Y a mí me gustaba decir el testimonio, las cosas que yo podía ver en la Biblia, porque ellos se admiraban. Pero ellos que se juntaban ahí no me tenían mala fe, eran los líderes en la iglesia. Alaban. Eran los que tienen hueso en la iglesia. Amén. Los que tienen hueso en la iglesia, y que hay 3 hermanitos detrás de ellos que para que agarren el ministerio, hasta que se muera ese hermano. Llévatelo, Señor. Amén. Intercediendo por él para que entre en la gloria ya de una vez. Y hay 3 hermanos atrás que no les dan chance, pues. A mí, con que me den el segundo, el tercero o el cuarto, con eso yo trabajo. ¿Qué hace con el primero? ¿El consentido o la consentida? Me perseguían, me empezaron a perseguir. Yo que sabía de la persecución, yo vengo del mundo. Me meto en una iglesia y es así de salvaje la iglesia. Me empiezan a perseguir. ¿Qué pasó? Yo no entiendo lo que está pasando. ¿Por qué hacen esto estos hermanos? No entiendo, no me puedo explicar. ¿Por qué les da coraje cuando yo les digo cómo tuve mi experiencia con Cristo? Pues ¿qué no dice la Biblia de esas experiencias? ¿Por qué se enojan ellos? Y la mayoría habían llegado por convencimiento. Los habían hecho prosélitos. Los tenía llenos la iglesia de pura gente convencida intelectualmente. Y yo llevo una experiencia viva. Estaba fuera del ambiente de ellos. Y viene esa persecución que a veces casi nunca se da en las iglesias, pero a mí me pasó. Y puro apuntarme y esto y aquello y lo otro. Un día en una mañana, llegando a la oración, eran como 3 veces de convertido. Llego con un hermano a su casa, veníamos de la oración y nos pusimos a orar en su casa y leer la palabra. Y empezamos a leer el capítulo 3 de Habacuc. A él le gustaba mucho el nombre de Habacuc.
y pusimos a leer la escritura de la profecía de Habacuc, y en el capítulo 3 dice: aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos sale a conocer. Y dice: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y ahí estaba escondido su poder. Pero cuando llegó el hermano al Eterno, dice: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Como él me miraba a mí, que entendía unas cosas muy profundas, me preguntó: oye, ¿qué quiere decir esto? Y en eso que me preguntó, en ese momento nos cayó el Espíritu Santo, y fuimos bautizados en el Espíritu Santo los dos, en una casa. Aleluya. Fui liberado en un lugar, en un trabajo donde no estaba ningún hermano, y ahora nos bautiza el Espíritu Santo en una casa. Pero en esa iglesia te enseñaron a hablar lenguas. No, pero ahí sí. ¿Verdad? Ahí sí. Y volvemos a parecer como tipos raros los dos. Ahora ya no más yo, sino él también. Y cuando vamos a la iglesia, llegamos hablando lenguas. ¿Y sabe qué dijeron de él? Él estaba todo tatuado. Y dijeron: él está así porque es por los ácidos que se tomaba antes en la loquera. Eso dijeron. Yo cuando escuché eso sentía dentro un dolor y una tristeza muy profunda, porque a los dos nos bautizó juntos. Pero yo escuché eso que dijeron de él, los líderes. ¿Y sabe qué hicieron? Lo mandaron 7 días a la casa, y en esos 7 días no hablaba más que lenguas. Pero había algo en especial en la forma que este hermano hablaba en lenguas, que a mí se me revolvía así por adentro, sentía así que me regorgoreaba por dentro cuando escuchaba hablar lenguas, porque decía unas palabras, que esas palabras, cuando estábamos orando en un lugar, esas palabras eran como un instrumento, muy bonito el sonido, pero algo desconocido, y las palabras rebotaban así en las paredes y en el techo. Algo fuera de lo común, entre lo que es hablar lengua en la vida de él. Pasa el tiempo y llega el tiempo de las necesidades financieras, cuando el Señor nos dice la palabra: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Una de las cosas más difíciles para mí fue confiar en que Dios me proveyera todos los días. Y empecé como desesperado a buscar trabajo. Y en esa desesperación yo estaba dispuesto a agarrar el trabajo que fuera. En esa desesperación me llegó una oferta de trabajo. Yo quería recuperar la familia, necesitaba finanzas, los afanes de la vida. Quería recuperar la familia, agarra el trabajo ¿qué era? El trabajo era en una estación de gasolina que tenía hielería, porque hace un calorón. No hace el invierno, pero hace un calorón. Tenía hielería, se vendía gas de estufa para traerle gas propano. Había un tanque como de 500 galones ahí. Y se arreglaba llantas de tráiler de semana. Pero había algo más ahí. Tenía una licorería. ¿Y sabe cuál era el trabajito para mí? ¿Se imagina cuál era el trabajito para mí? Recibir los troques que traen la cerveza y el licor y todo eso, y guardarlo. Y que la cerveza estuviera bien helada todo el tiempo. Ese era mi trabajo. ¿Lo quieres? Necesito trabajar. El horario del trabajo me ocupaba todos los horarios de culto.
El diablo se aprovecha de tu necesidad. Y ni las 40 horas hacía por semana. Pero eso sí, cubría todos los momentos en que hubiera un culto. El único día que tenía libre yo era el sábado, y yo no soy adventista. Y soy sabadista. Amén. El único día. Pero trabajaba 6 días. ¿Qué sucedió? Que empiezo a asistir al trabajo y empiezo a dejar de ir a la iglesia. Y al tiempo, habiendo sido liberado de todos los vicios, empiezo a fumar otra vez en ese lugar de trabajo. Me sentía sucio. Aquella limpieza interior que el Señor había hecho en mí, ahora yo la estaba contaminando y la sentía. Aquella comunión con el Espíritu de Dios ahora estaba empañada. Me fui quedando. Fue pasando el tiempo. Pero empezaron a aparecer cosas raras respecto a mi comportamiento. Porque a pesar de que yo fumaba, para nada tocaba un bote de cerveza. Y fueron pasando los meses y los otros empleados se empezaron a dar cuenta que yo no tomaba. Y una vez uno de ellos me preguntó, oye, me dice, ¿tú por qué no tomas? Tienes todo a la mano. Tú puedes agarrar lo que quieras del almacén. Sabes qué es lo que entra en el refrigerador y qué es lo que está ahí y qué es lo que no está ahí. Pero ¿por qué no tomas? ¿Por qué tú no tomas? Como 1 año y medio, yo tenía 2 opciones. Decir una mentira o decir la verdad. 2 opciones. Si digo una mentira, quedo entre el grupo y me escondo. Si digo la verdad, el riesgo es que me empiezan a apuntar y a burlarse, y así sucedió. ¿Por qué no tomas? ¿Quieres saber por qué no tomo? Y les narré mi experiencia con Cristo. Cuando yo les narré mi experiencia con Cristo, escuchaban detenidamente. Algunos de ellos tenían familia, quizá que conocía el Evangelio. Pero yo les empiezo a narrar aquella experiencia vivida en ese edificio en la ciudad del centro, donde fui liberado. Por cierto que en ese edificio se han filmado películas, hombres famosos, en el edificio, un edificio viejo que está ahí en el centro. Lo agarraron para una película que se llama American Sniper, o sea, el francotirador americano. Ahí lo filmaron escenas porque tiene un aspecto, una fachada como los edificios de allá de Irak, todo eso. Agarraron ese edificio. En ese mismo edificio hubo gente famosa de los artistas. Ahí estuvo Clint Eastwood. Ahí estuvo el que hizo la película, no me acuerdo el nombre de ese artista, es muy famosito también. Tan famoso que ni me acuerdo de él. A ver. El que le hizo de francotirador. Y cuando yo supe eso, me sentí identificado, porque yo soy bueno para la piedra. Entonces, un francotirador no falla el disparo. Y yo cuando tiro pedradas en la aplicación, no fallo, tengo buena puntería, en la pura frente te doy. Una vez me dijo uno para hacerme agüitar después de un mensaje. Un joven me dijo, ay hermano, ¿qué pasó? Ando todo herido. Con todas las piedras que tiró me dio. Y levanté las manos al cielo y dije, gracias Señor. Hermano, ¿por qué le da gracias a Dios si me dejó todo dolorido?
porque no te fallé con ninguna. Me dio buena puntería. Amén. Ahí hicieron esa película. Gente famosa, reconocida mundialmente. En la azotea hicieron la película, las escenas de la guerra. Pero bajo esa azotea, yo conocí a alguien más famoso Aleluya. que esos artistas, hace 40 años, en ese lugar, en el mismo edificio. Usted puede creer que Cristo puede hacer algo sin ocuparlo usted o a mí. Usted podría creer que Cristo puede salvar personas sin que esté ningún hermano presente y hacerlo Él mismo. Yo soy un testimonio. Yo soy un testimonio de haber sido alcanzado sin la palabra de algún hermano. Pero Él le ha concedido a la iglesia el privilegio de participar de su obra, pero lo puede hacer sin la iglesia. Pero la iglesia le concedió el privilegio de participar de su obra. Dice que en su sabiduría, en la sabiduría de Dios, agradó a Dios por medio de la sabiduría anunciar a los principados y a las potestades la gloria de Jesucristo, usando a la iglesia por medio de gente que es inferior a un ángel. Le dio la potestad de declararle a los principados y a las potestades que son de ese nivel la gloria de Cristo. Amén. Y eso se lo dio al creyente, a la iglesia. Fíjese el lugar que nos concedió el Señor, siendo menor que ángeles. Dice la Escritura que estas cosas las anhelan mirar los ángeles, las que tú y yo vemos. Fíjate el privilegio. ¿En qué estaba? En el edificio. Ustedes lo pueden ver en la película American Sniper, por ahí miren en las escenas, cuando lo miren. Y acuérdense de mí por la piedra, no por los balazos. Amén. Vino gran persecución. Me llevó a esas circunstancias, persecución y necesidad, cuando se juntan. Es peligroso para un creyente. Persecución y necesidad. La persecución atrás de ti y la necesidad enfrente de ti. ¿Cuándo te haces? Eso es lo que significa estar entre la espada y la pared. La persecución. Y los hermanitos me traen a raya. Dije yo, me voy a salir de esta iglesia. Así que no acusen a todos los que se salen. A veces hay hermanitos que los persiguen. Alaba. Yo sé que aquí no, pero hay otras iglesias donde son bien tremendos los hermanos. Es unas congregaciones bien salvajes. Amén. Son peligrosos los hermanos de esas iglesias. Pero aquí no, yo sé que aquí están todos juntos en armonía. Como dice el Salmo 133, ¿verdad, hermano? ¿Qué dice? Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en pleitos y agarrar de la greña. Es como el buen óleo que desciende por la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y cuando baja hasta el borde de sus vestiduras, va dejando el rastro de la unción, porque van cayendo gotitas del borde de las vestiduras. Por donde va pasando, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre se harán fuera demonios. ¿Por qué? La unción va contigo. Aleluya. Ahí vienen las señales atrás. Y tú avanzando y las señales atrás. Como ese buen óleo. Y luego dice, es como el rocío de Hermón. El monte Hermón está en la parte más norte de Israel, allá en las colinas del Golán, pegado allá con Siria. Ahí están esos cerros, son como 3 cerros nevados. Y toda esa nieve que se derrite ahí hace los afluentes que forman el río Jordán de Galilea. Luego llegan al río Jordán, al mar de Galilea. Fíjense qué cosa rara, llegan al mar de Galilea, está el mar y luego por el otro lado sigue el río. Tú tienes que trabajar para eso, así dijo. Yo me sentí mal.
Estaba aguantando ya las burlas por haber dicho por qué no tomaba. Ahora la otra persecución, pero de los del mundo. Como que me empecé a acostumbrar a la persecución. La necesito. Y me empiezan a dar carrilla. Y a mí, pues, como era de naturaleza agresiva, me empieza a dar coraje en la carne. Y uno se empieza a volar. Y estaba grandote. Como 6 pies y medio, media de altura, o 7 pies. Una trenza así larga, así, grandote el chofer. Era uno de los traileros. Ajá, que ya veo la luz. Cuando yo me iba a echar encima de él, a golpes, entre él y yo se paró una persona. Y cuando esa persona se paró entre él y yo, haga de cuenta que yo quedé envuelto en algo. Y la voz de él, que estaba así de cerca como está el de mí, lo oía bien lejos. No entendía ni lo que me decía. Cuando ese personaje se paró entre él. En un momento, cuando se quitó, me dejó unas palabras en mi boca. Y le dije, tú tienes que llamar muchos como tú, porque le estaba hablando como el diablo. Tú tienes que llamar muchos como tú para burlarte de mí. Pero yo, en el nombre de Jesucristo, me sostengo. Y se le quitó la burla. Yo me di la vuelta y me fui. Me empezó a perseguir ahora el Señor. Y yo no me daba cuenta. Una oveja perdida que hay que hacer volver al redil. Él fue a reclamar lo que le pertenece. Y empieza la persecución y empiezan las visiones, hermano, las visiones de Dios. Porque Dios, cuando te quiere hacer volver al redil, cuando te alejaste del redil, te empieza a aventar piedras por aquí y por allá. No te tira a pegarte, pero te las tira cerca. Y tú sientes los golpes y por dónde. Y te va moviendo. Y en una de esas ocasiones, que estaba yo ahí presionado por Dios con visiones, llegan unas personas a echar gas para estufa. Y estaba el tanque de 5 galones atrás de 500 galones atrás de mí. Y en eso un niño a un lado de mí empieza a sonar un encendedor. Alaba. Pero no le prendía, no le salía chispa. Y el tanque a un lado de mí yo abierto con la pipa del gas abierta. Quítate de aquí. Lleno el tanque. Una mina de 5 galones. Y cuando lo estoy llenando así, volteé hacia un lado. Y hacia un lado de mí, miré un esqueleto. Y miré que el cráneo estaba para acá. Y toda la forma del esqueleto se veía como una diagonal. Y yo llenando el tanque y el cliente al lado de mí, yo viendo eso. De repente el esqueleto se levanta del suelo. Y cuando se levanta el esqueleto del suelo, de la tierra le subieron tendones al cuerpo. Y le subió carne. Y empieza a caminar. ¿Qué cree que sentí yo? Estaba verdaderamente espantado. A punta de visiones. Me estaba buscando hacer volver. Cuando pasó esa experiencia, despaché al cliente rápido. Se fue el cliente y yo me fui allá y me metí entre las llantas de los trailers para que no me viera la gente. Y ahí me arrodillé. Levanté mis manos y le dije, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque ya no aguantaba, yo sentía que me reventaba por dentro, por las cosas que estaba viendo. Y dije, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Sabe qué me dijo el Señor? ¿Sabe qué me dijo? No me dijo nada. ¿Sabe por qué no me dijo nada? Porque yo ya sabía que era lo que Él quería que hiciera. Él me había llamado para ser evangelista y yo no quería ser evangelista. Yo quería enseñar, yo quería ser maestro. No, Señor, yo no quiero ser evangelista. Yo quiero ser maestro, no me gusta enseñar. Me gusta que la gente se admire de lo que dice la palabra. Eso me gusta verlo. Yo no quiero ser evangelista. Yo no quiero andar tocando las puertas y que me salga gente que yo se la debo. No, yo no quiero ser evangelista. Y cuando no quería en el principio de mi servicio a Dios, ¿sabe dónde me mandó Dios a dar testimonio? Porque a mí me da vergüenza de allá donde yo estoy. Me mandó aquí a Tijuana. Ahí en La Libertad, parte baja. Ahí fue el primer lugar donde yo di testimonio. Por eso se me metió adentro Tijuana.
Por eso quiero a Tijuana, por eso amo a Tijuana, por eso amo esta ciudad. Porque fue mi experiencia primera. Agarrando un micrófono en las calles, dar testimonio de Jesús fue aquí en Tijuana. No quería yo ser eso, no quería ser evangelista. Yo no quiero ser evangelista. Y hay cosas que nosotros podemos hacer, que son cosas de Dios, pero que no es la voluntad de Dios que nosotros las estemos haciendo, aunque sean cosas de Dios. Porque hay cosas de Dios que podemos estar haciendo que no es para nosotros, es el ministerio de otra persona, porque ni tenemos los dones para ello y estamos ahí metiches. Por eso te digo, hay cosas que son de Dios, pero que no es la voluntad de Dios que nosotros seamos el que las haga. Yo quería ser maestro, dijo, no, tú vas a ser evangelista, yo quiero que seas evangelista, porque tengo un plan contigo, a través de la vida, un plan que tú no entiendes, pero tienes que hacer lo que te estoy diciendo. Y empiezo a entrar al campo, y cuando entro al campo y empiezo a observar, no había evangelistas en toda la región. El único que yo conocí fue el Yeshua, el único. Pero no había evangelistas. O sea, ¿por qué no hay evangelistas? Y empiezo a darme cuenta que los evangelistas habían sido eliminados del escenario por malos procederes, malas conductas y por andar de tranzas bajando la gente en las iglesias. Alaba. Esa es la verdad. Y yo iba a los lugares y se burlaban de uno, se burlaban de mí, decían, ay, viene un evangelista. Te decían esas choteadas, se siente bien feo. Pero así le decían a un evangelista, ja, ja, ja. Y un grupo de pastores que se reían de uno, ja, 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 un evangelista más. Alaba. Padre, ¿dónde ando? Amén. Pero el Señor quería darme un plan para que trabajara para Él y se produjera ese ministerio en el área. Y me dio una estrategia. Pero volvamos al testimonio. La persecución. Y en eso, cuando yo siento que tengo que volver a la iglesia, el diablo me mete un temor. Si vas a la iglesia, Dios te va a matar, porque tú andabas bien y te saliste. Y cuando tú entras a la iglesia, te va a matar en cuanto... Ay, Señor, me vas a matar. Por allá, después de mucha presión de parte de Dios, decido ir a la iglesia. Llego a la iglesia, había una campaña, y cuando llego a la iglesia, el único parking donde había lugar para estacionarme estaba para mí, todo estaba lleno, nomás había ese espacio y ahí me metí yo. Y yo pensando dentro del carro, si yo me bajo dentro del templo, Dios me va a matar ahí en el pasillo. Me va a matar. Me va a matar porque me salí. Era puro pensamiento del diablo. O total, dije, cerré la puerta. Cuando cierro la puerta de mi carro y doy 3 pasos, oigo una voz que me grita en el estacionamiento, ¡hey! Y volteé. Era la primera. Amén. Ahí ando yo y me hice bueno para el desaire. ¿Sabe por qué me hice bueno para el trabajo en el field, el desaire? Porque la gente es bien grosera y las mujeres en el campo, en el field, son las más groseras que los hombres. Entonces, para no ir oyendo su atascadero de plática, yo le metía, pero le sacaba un hilo de distancia. Ya cuando levantaban la vista, yo estaba en la otra orilla. No más para no estar oyendo. Me hice bueno por la fuerza. Y le di, ya cuando ellas iban por allá a la mitad, yo venía de regreso. Y sacaba el bordo completo. Y luego me agarraba otro. Pero por la necesidad de no estar escuchando. Y luego con la bendición de Dios y la unción encima, oiga hermano, como que le mete un cambio diferente uno. Me fui a ese trabajo. No quería yo, no quería ser evangelista. Ya sabes, no te tengo que decir. Lo que te dije antes es lo mismo. Yo no cambio, dice así. Yo no mudo. Soy el mismo. Por irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de las luces, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza,
ni sombra de variación. Yo no cambio eso. Me metí a eso. Por allá, eso fue en el 1985, por allá. Iba a haber un evento, el campeonato de fútbol en México 86, durante el Mundial de Fútbol. Y entonces empiezan a hacer invitaciones porque se organizó evangelismo en los estadios. Entonces, donde yo estaba en la iglesia en Caléxico, llegaron a invitar. Y por ahí se oía un mensaje en lenguas y la interpretación. ¿Y para quién cree que era la interpretación? Entre 500 gente, el mensaje en lengua y luego la interpretación. Y dijo el Señor en la palabra: tú me has pedido que te use, y yo he puesto una puerta abierta delante de ti para que entres por él. Señor, dije, hasta en bicicleta me voy. Y a veces uno se embarca con lo que dice. Se empieza a sacar el tiempo de ir a los servicios. Y yo no tenía ni trabajo, dije, ni bicicleta. ¿Cómo le voy a hacer por andar de bocón? Por andar de hablador. Conseguí un trabajo. Y en ese trabajo trabajaba en una llantera. Y cuando trabajé en esa llantera, llegó un hermano de esos que no aguantan quedarse callados. Alaba. Él sabía de mi situación, que iba a ir al mundial. Y ya le dijiste al patrón que tienes que ir para allá dentro de un mes. No, pues es que estoy pensando cómo le voy a hacer aquí para decirle y todo eso. Se arrancó el metiche y fue y le dijo. Y cuando le dijo al patrón que yo iba a ir a dar testimonio a México 86, le dijo al patrón, pues si va a ir a eso, hasta yo le doy para el pasaje. Tenía un mes trabajando. Me fui. La primera vez que subo en un avión, pastor. Ahí voy en un avión. Y ahí voy yo, pues voy a acercar para la ventana para ver las nubes, a ver cómo se mira de arriba para abajo. Digo, para conocer el territorio, ¿no? Y cuando venga el Señor, para ver cómo se mira de la nube. Amén. Ahí voy pegado a la ventana. Y en eso llega una señora muy amplia físicamente, un templo muy grande, para que usted me entienda, estaba gordita. Y se sienta ahí donde yo estoy en la misma línea. ¿Y sabe quién iba ahí cerquita de donde estábamos nosotros sentados? En los asientos de enfrente en el avión. Iba Emanuel, el cantante. Y Emanuel. Y iban los Joao. No sé si alguien se acuerda de ese grupo tropical. Iban ahí mismo. Toda la señora esta, muy amplia, se sentó y volteó y lo miró. Me dijo, ese es Emanuel, me dice. Dijo la señora, sí, le dije, pero ¿quieres saber de dónde sacaron el nombre? Y yo llevaba la Biblia. Vámonos, capítulo 7 de Isaías. Pum, 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 pum. Le llamó tanto la atención el Emanuel de la Biblia que ya ni volteaba al Emanuel artista. Y lo tenía a un lado. Y se llevó el autógrafo, no de aquel, de este. Recibió a Cristo. Iba a México una operación de un tumor en la cabeza ahí. Íbamos en el avión y íbamos evangelizando. Se entregó a Cristo. Empezó a llorar ahí en el avión. Y cuando íbamos para allá, pues yo me sentía bien bendecido, oiga, en ese momento. Y si usted me pregunta si le pedí autógrafo a Emanuel, le voy a decir que no, porque tengo el del original. El nombre de la mujer nunca se me olvidó. Y a ver si usted le dice algo el nombre. El nombre de ella era, o espero que viva todavía, es Victoria Cadena. Ese era el nombre. Llego a México, iba hasta Puebla, me tocó Puebla a mí el evangelismo. ¿Se acuerda la historia que le dije mía de la escuela? De cómo era malo. Ahí le va. Allí en Puebla, mientras estaba evangelizando, una de las noches,